Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, amigos. A esta hora quiero dar la bienvenida a Rommel Jurado. Él es analista político, experto en temas de derechos humanos y también de comunicación. Bienvenido, Rommel, muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Saludarle y a usted y a su audiencia. Siempre es un placer conversar con usted. Qué gusto verle después de tanto tiempo, Rommel. Y planteábamos esta entrevista un poco para analizar qué nos ha dejado hasta este momento el proceso electoral en cuanto a narrativas, en cuanto a los discursos, tanto previo al día de elecciones, cuanto en este momento postelectoral, en esto que hemos podido escuchar en estos últimos días. Bien, varias cosas. La primera es que hay que constatar que el país y también los órganos de gobierno que resultan de elección están polarizados. Así se va a ver en la Asamblea. Pero el país también está polarizado. Aproximadamente el 88% de la votación de los ciudadanos se concentra en dos grandes fuerzas. 44% y algo más para ADN y cerca del 44% apenas a 2 décimas de diferencia en la Revolución Ciudadana. Pero las interpretaciones que cada uno de estos movimientos ha hecho de ese resultado electoral son sustancialmente diferentes. Por un lado, ADN, que esperaba ganar en primera vuelta con más de la mitad de la votación y una diferencia de 8 puntos porcentuales, según decía el exit poll, recibió los resultados como una derrota. A pesar de contar con una gran billetera, con una gran cantidad de recursos propios que tiene el presidente por ser, entre otras cosas, el hombre más rico, el hijo del hombre más rico del país, y también por tener a su favor el uso de una gran cantidad de recursos públicos, que no solamente incluyen la movilización del presidente, su seguridad, el avión, los autos, sino que también incluyen, como se ha señalado y se está investigando por parte de la Contraloría, el uso de edificios públicos como el propio Palacio Presidencial para hacer actos electorales, el uso de tiempo de los trabajadores públicos para dedicarse a promover al señor presidente como candidato, el uso también de recursos públicos como cocinas de inducción que fueron repartidos por los candidatos a asambleístas de ese movimiento, e incluso se ha mencionado el tema de los 96 millones que se han invertido o se han gastado en contratar por 3 meses, justo los meses de campaña, a 80,000 jóvenes cuyo trabajo no se sabe exactamente de qué se trata, si lo están haciendo o no lo están haciendo, y que no han sido vinculados al servicio público de acuerdo a las reglas del servicio público y ni siquiera han sido afiliados a la Seguridad Social. Lo que nos hace pensar, perdón, hay un paréntesis en que terminó siendo simplemente una dádiva en esta coyuntura electoral. Efectivamente, es decir, este conjunto de dádivas, este conjunto de recursos a favor del presidente, candidato presidente, le hacían pensar que iba a ganar en primera vuelta con una gran ventaja. Además de ello, infringió, desde mi perspectiva, las leyes electorales al no pedir licencia y además esto fue declarado, los decretos que 505 y 500 fueron declarados por la Corte Constitucional inconstitucionales, es decir, a pesar de haber transgredido las normas, a pesar de jugar con tantos recursos a favor, a pesar de tener al árbitro, que es el Consejo Nacional Electoral, a su favor, pues los resultados no le favorecieron, no ganó como se había pensado en primera vuelta. Por eso él recibe estos resultados como una derrota. Tanto es así que no se dirige a sus militantes, les deja literalmente plantados en un hotel en el norte de Quito, y eso significa pues esta forma de recibir los resultados como una derrota. Por otro lado, la candidata de la Revolución Ciudadana, la misma noche en que recibe los resultados, le habla a su militancia y le habla al pueblo, diciendo que esos resultados son una verdadera ganancia. Dice que esos resultados son, como lo ha dicho ella mismo, usando la metáfora de David luchando contra Goliat y venciendo a Goliat, porque a pesar de la cancha en contra, a pesar de los recursos públicos utilizados por el presidente, a pesar de haber violado las leyes electorales y no tomado
licencia para hacer campaña, a pesar de usar los recursos del Estado, a pesar de todo eso, literalmente tienen el mismo resultado electoral. Y eso significa para la Revolución Ciudadana la firme expectativa de ganar las elecciones en abril. Y así es como se han presentado inicialmente pues las posiciones en la semana y luego han ido sucediendo varias cosas. Primero, unas declaraciones desafortunadas del presidente de la República y segundo, unas declaraciones también fortísimas de la presidenta de la Revolución Ciudadana y candidata a la presidencia de la República, señalando que vivimos en un estado de facto, en una dictadura, que aquí no impera la ley, que aquí las instituciones no actúan ni imparcialmente, independientemente, que aquí las decisiones de los jueces no se están respetando y que aquí, digo, esto es de mi cosecha ya, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han mostrado apoyos políticos públicos al presidente candidato. Entonces, este es el clima que se ha desarrollado. Las declaraciones del presidente, por otra parte, fueron ofensivas para todas aquellas personas que no votaron por el presidente. Más o menos lo que dijo es que si no habían votado por el presidente candidato, los que no votaron por él eran delincuentes. Y esto ha ofendido a muchas personas. Incluso Y ha cómo ha mirado ofendido a las usted? personas que votaron por el presidente, porque no es la manera de tratarnos. Ujú, A la gente no le gusta ser mala persona, no le gusta ser ujú. irrespetuosa, no le gusta ser abusiva. Y ve en en estas declaraciones irrespeto, abuso, maltrato. Sobre esto último, Rommel, de parte del gobierno se ha manifestado que quizá se sacaron de contexto esas declaraciones del presidente de la República en esta entrevista que concedió a inicios de semana. Lo cierto es que fue una narrativa que al final del día se fue posicionando a nivel de redes sociales y que fue calando y fruto de lo cual hubo una serie de pronunciamientos de rechazo. En efecto, mire, yo desde mi perspectiva no hay malos entendidos. Ujú, A todos nos gusta ganar, a todos. Pero las personas honorables, las personas respetuosas, nos gusta ganar con reglas equitativas, nos gusta ganar en buena lid. No se vale la patada baja, no se vale el insulto, no se vale la simulación, no se vale la mentira. Y lastimosamente, las declaraciones del presidente han sido, por un lado, falsas o inexactas con respecto, por ejemplo, a, a los reclamos electorales, a los supuestos vínculos que se tendría con el narcotráfico, la delincuencia de quienes no votaron por ellos, o a las supuestas amenazas que grupos armados habrían hecho para que se vote a favor de otra candidata. Todas estas cosas son ujú, mentiras. ujú. Mentiras que han sido públicamente aclaradas. Por ejemplo, la OEA le dijo al señor Noboa que no es verdad que sus resultados coincidían con los del señor Noboa, sino que coincidían con los del CNE. Y también le dijo que no es verdad que ha habido graves y múltiples irregularidades. Dijo que ha habido una elección normal y tranquila, que ha habido los problemas comunes, pero no generalizados de cualquier elección. Entonces, estos desmentidos hacen ver al señor presidente y a su palabra de forma degradada. Si la palabra presidencial no es precisa, no es exacta, no tiene sustento, no dice la verdad, se degrada. Y esto a la gente le molesta, independientemente de que hayan votado por Pachacuti, por la Revolución Ciudadana, por los socialcristianos o por el propio presidente. Nos gusta participar, competir y ganar, pero con juego limpio, con reglas claras. El abuso, la mentira, el disimulo, la calumnia no son bienvenidas y por eso las declaraciones del presidente han sido rechazadas por mucha gente. No digo por toda la gente, Ujú, siempre hay un ujú. grupo de gente que se conforma incluso con la calumnia y la mentira y dice, bueno, está bien, sirve para ganar, no les voy a criticar si eso es lo que creen, pero la gran mayoría de personas no les gustan estas actitudes y esta forma de actuar. A partir de todo este análisis realiza Rommel, ¿no se debilita aún más la confianza de la población en la política? Porque aquí quisiera centrarme ya en el ciudadano, en el electorado, en la población en general, en lo que le estamos dejando a la gente a partir insisto, estas narrativas y estos discursos, estas posturas, estas acciones también que han sido cuestionadas por muchos. Al final se debilita esta confianza ya de por sí debilitada de la ciudadanía respecto de nuestra clase política, de la política en el Ecuador o de la forma de hacer política. Mire, no se puede hacer generalizaciones,
Pero en términos macro, yo diría que hay dos tipos de actitudes ciudadanas. Una actitud ciudadana es: los políticos son ellos son los malos, ellos hacen y deshacen y ya no quiero ni siquiera enterarme de lo que hagan o dejen de hacer. Ujú. Esta es una actitud ciudadana un poco irresponsable desde mi perspectiva, porque está caracterizada por el desinterés. Pero también hay ciudadanos que dicen: la política no es de ellos, es mía, Ujú. porque la política tiene que ver con el ejercicio de derechos. Y por lo tanto voy a ser proactivo como ciudadano para apelar a los políticos, para pedirles que actúen correctamente, para defender el Estado de Derecho, para defender las instituciones. Y cuando eso no pase, me voy a quejar, me voy a molestar, voy a expresar mi desacuerdo con eso. Y a mí me gusta la idea del segundo grupo, es decir, de una ciudadanía proactiva, empoderada, que tiene criterio propio y que ve a los políticos como unos actores del escenario político, pero no como los dueños del escenario político. Finalmente, los ciudadanos somos los que con nuestra voluntad decidimos a quién favorecer, a quién apoyar, a quién criticar, a quién cuestionar. Y en ese sentido, para mirar en perspectiva hacia el futuro, la única manera de garantizarnos respeto a los resultados electorales que se produzcan en el 13 de abril es que los ciudadanos proactivamente les pidamos a las instituciones del Estado que actúen para garantizar un buen proceso electoral, una campaña con reglas justas, en igualdad de condiciones, con equidad, cumpliendo la ley. Solamente así podremos tener unos resultados que sean aceptados y aceptables por todos los ciudadanos y que no generen conflictividad si no son los que queremos. Y para reforzar todavía más esta idea, ¿cuáles son estos principales desafíos de cara a la segunda vuelta electoral? Yo he venido preguntando esto a mis diferentes invitados en los diferentes campos que ellos manejan, en lo económico, en lo político, pero en lo comunicacional, por ejemplo, en lo discursivo. ¿Cuáles son estos retos que deberán sortear o que deberán posicionar de cara precisamente al balotaje? Mire, es que son dos estilos distintos de comunicar Ujú. y dos posiciones políticas que inspiran esa comunicación. La comunicación política parte de una raíz política, es decir, tengo que comunicar algo que tiene sentido político. Entonces, cuando yo trato de comunicar el sentido político de ADN, voy a comunicar o tratar de comunicar sus propuestas. No sé si las reales o las ficticias, porque ese es otro problema, mire. A veces el político quiere mentir y simular. Le voy a dar un ejemplo. Ujú. La ministra de Trabajo ha puesto una placa en el ministerio que no se puede leer porque está sobre una pared blanca, el formato es un plástico transparente y las letras son blancas. Ujú. Esto es simular, es fingir que cumplo con la sentencia que me obliga a poner una placa de disculpas a favor de la vicepresidenta, pero en realidad nadie puede leerla. Eso es simular, eso es falsificar. Ese es el mensaje que nos da con su comunicación y con sus actos políticos el gobierno. Pero cuando usa palabras como: vamos a permitir que los jóvenes tengan más tiempo para estudiar y para trabajar. Y lo que nos está diciendo en realidad es: vamos a hacer leyes que permitan la tercerización y la flexibilización laboral, que reduzcan derechos. Pero lo dice con una retórica que suena favorable a los jóvenes. Entonces, esa voluntad de falsificación, de simular, de orar la píldora, ha sido una estrategia de ADN para hacer sus propuestas de campaña o simplemente hacer declaraciones muy simples, vacías, sin sustento. Pero eso ya no está funcionando muy bien porque los efectos de la comunicación hechos también a través del TikTok, de la espectacularización o la comunicación aspiracional son potentes, pero no duran siempre. Pues posiblemente en esta segunda vuelta, desde la perspectiva comunicacional, la campaña del presidente de la República tiene que refrescar estos activos comunicacionales que ha usado: la fuerza, lo aspiracional, la Ujú. belleza de su esposa, el TikTok, El ideal de esta forma, familia, perdón, el ideal de familia. el ideal de familia, el hombre rico y poderoso, Ujú. el magnánimo, porque ya eso se ha desgastado mucho. Hay muchos datos de la realidad que nos indican claramente a los ciudadanos que esa es una simulación, que es una ficción, que es una mentira. Entonces, tendrá que refrescar el discurso, pero no sabemos en qué dirección lo haga,
porque la primera intervención que tuvo el presidente, como ya he dicho, fue en el Palacio de Carondelet con una radio de Guayaquil, o periodistas de una radio de Guayaquil. Esa intervención, esa primera intervención estuvo llena de falsedades, de inexactitudes y de insultos. Entonces no sabemos hacia dónde va a dirigir su nueva comunicación política, porque como ya digo, la comunicación política comunica el sentido político de los que compiten electoralmente. Y este sentido político está llena de propuestas inconfesables a las que les han dorado la píldora, pero que ya pues no funcionan siempre. Por otro lado, hay que tener en consideración que las campañas y su comunicación y la participación del presidente en las campañas tendrá que realizarse también de conformidad con lo que digan los árbitros de esta elección. El CNE no puede seguir mirando hacia otro lado, eso es insostenible para el Consejo Nacional Electoral, y también el Tribunal Contencioso Electoral ya tiene que procesar las múltiples denuncias que tiene el candidato presidente Daniel Noboa en su contra. Eso también va a marcar la comunicación política de ese movimiento. Por otro lado, ¿cuál es la opción que ha tenido la candidata de la Revolución Ciudadana para hacer su comunicación? No hizo una rueda de prensa después de la declaración pública que hizo en la noche de elecciones, sino que produjo un video donde llamaba a la dignidad, al ejercicio de los derechos, al respeto a la ciudadanía y sobre todo a la unión. Una comunicación mucho más conciliadora, mucho más cercana al pueblo y más basada en este ideal, en esta promesa, en esta realidad de recuperar los derechos para las grandes mayorías. Esas son hasta ahora las dos tendencias de la comunicación política, porque como he dicho, comunican sentidos políticos distintos. La Revolución Ciudadana está comunicando recuperación del Estado de Derecho, recuperación de los derechos más necesarios para los ciudadanos: salud, educación, vialidad, trabajo, sobre todo seguridad. Y es una comunicación basada también en la unión y en el respeto. Entonces está apelando a valores positivos. En cambio, el presidente Noboa está apelando al insulto, a la falsedad y a la negación del otro. Veamos si esas líneas de sentido político comunicacional se mantienen en el tiempo durante la campaña. Correcto, ya veremos cuál seguirá siendo la tónica en todo caso de las narrativas y los discursos de ambas candidaturas. Rommel, muchísimas gracias por estos minutos, interesante diálogo. Gracias también, Belkis, un gusto saludarle. Que esté muy bien. Lo propio, Rommel Jurado, analista, experto en temas de derechos humanos y otros aspectos también, hablando precisamente de esta coyuntura electoral, de los discursos que se han venido posicionando por estas candidaturas que ahora mismo se enfrentarán al balotaje, a esta segunda vuelta electoral el próximo mes de abril. Son las 7 de la mañana con 41 minutos, amigos. Es tiempo de una pausa, no se vayan porque enseguida continuamos con más. Esto es 102.9 Noticias, primera emisión.